Buenas noches a todos y a todas. Este es el momento del editorial en Mil Voces. Mi nombre es Roberto Caballero, ustedes lo saben. Y quería contarles esta noche algo sobre lo que estuve meditando en los últimos días. Y tiene relación con lo que sucede, con lo que está sucediendo con la juventud militante. A partir de un diálogo desafortunado entre un periodista de la televisión pública y un funcionario público, se ha puesto en duda, se ha demonizado a un grupo de jóvenes que estuvo trabajando fuertemente en el temporal, socorriendo a las víctimas del temporal. Quizá la expresión más interesante de esta solidaridad con la que todos los argentinos queremos identificarnos, ¿no? Acá hubo chicos que realmente pusieron el cuerpo, pusieron horas de su tiempo, pusieron lo que hay que poner en estas situaciones para acompañar en el dolor al prójimo, al que estaba de alguna manera avasallado por este temporal climático, más, sumémosle a este temporal climático, las negligencias, las imprevisiones, la indolencia de muchos que deberían hacer que este tipo de muertes, las que se produjeron durante esta tragedia allí en La Plata sobre todo, sean evitables. Y que sean evitables es trabajar, ya lo dijimos la semana pasada, para que eso no ocurra. Ocurrió. Y luego ocurrido, esta juventud politizada, la juventud de las pecheras, salió a la calle a llevar no solamente ánimo, sino a llevar el producto de las donaciones, a llevar una palabra de aliento, a llevar ropa, comida, ¿sí?, a la mayoría de la gente que se había quedado sin absolutamente nada. Dentro de poco va a haber elecciones. Por primera vez los jóvenes de 16 años van a votar. Esto es un dato incuestionable de la realidad. Y me parece que hay algunos que están muy nerviosos con esta participación juvenil. La idea de estigmatizar, de demonizar, de satanizar a los jóvenes, me parece que está muy instalada en aquellos medios, los medios hegemónicos, que quieren perpetuar un statu quo, que nada cambie. Desde el otro lugar, desde el poder político, se alienta este trasvasamiento generacional dentro del universo de la política. Les quiero redondear con esta historia, para que sepan cuál es mi posición al respecto. Brian es sobrino mío, tiene 20 años, milita en la Cámpora, hace muy poquito tiempo que empezó. Cuando escuchó del temporal, se reunió con sus compañeros y fue a ayudar a la gente que estaba afectada por una inundación de la que nadie habla, que es la inundación de la cuenca Matanza-Riachuelo, allí en el partido de La Matanza, el más populoso de la provincia de Buenos Aires, con el agua hasta el cuello, sin demasiados elementos, solo con el arrojo, que también le da la edad, pero también con esta misión de solidaridad que le surgió espontáneamente y después, organizados con otros, fueron a socorrer a estas víctimas. En todo este lío, después de lo mucho que se habló, en todo este lío, después de lo mucho que se dijo, en todo este lío, después de las pecheras sí, pecheras no, Brian es mi único héroe en este lío. Ahora sí, apertura. Diciendo más en los medios que mis canciones me voy dando cuenta de mi error, que no es poco, reflexiono con cierto temor de estar loco en los medios que se olvidaron de ser nobles hoy joteando su apellido, desinforman al pueblo destruyendo nuestra conciencia social. Bueno, está aquí Roberto Feletti, ustedes lo conocen, diputado nacional por el Frente para la Victoria. Él, además, un experto en economía. Pero bueno, vamos a tratar varios temas hoy. También vamos a tratar la economía, por supuesto, pero acaba de entrar, sí, a la Cámara Baja y a la Cámara Alta el paquete de leyes que ha enviado Cristina Fernández de Kirchner para democratizar la justicia. Así que, Roberto Feletti, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Primeras impresiones de este paquete de leyes que incluyen varias modificaciones al Poder Judicial. Mira, no voy a expresarme sobre la technicality del paquete y las condiciones técnicas porque no es mi especialidad, pero sí decir que es otro paso adelante en un gobierno que se ha pasado una década construyendo mejor ciudadanía y mejor democracia. Creo que este es un paso clave en la construcción de democracia, porque hasta ahora el Poder Judicial funcionaba como un estamento cerrado, autocentrado y con capacidad de veto del Poder Popular a través del mecanismo de cautelares. Creo que reformar eso,
una desviación en lo económico, a Roosevelt, el presidente de Estados Unidos en la década del 30, la Corte Suprema y los juzgados le pararon inicialmente el plan de New Deal, de instalación del Estado de Bienestar en Estados Unidos, en la regulación de mercados. Luego, bueno, las condiciones internacionales, la proximidad de la guerra cambió, pero digo, el Poder Judicial en Estados Unidos funcionó como un reaseguro del establishment frente a un avance del Estado de Bienestar. En la Argentina, en muchos casos, el Poder Judicial funciona de ese modo. A ver, vamos a puntualizar algunos de los casos. Y mirá, digo, el caso más emblemático es el caso de la cautelar sobre la ley de medios, donde efectivamente puede haber un amparo para proteger un derecho que puede estar en duda. Ahora, ese amparo no puede ser indefinido. El otro punto es, ¿por qué a los representantes del pueblo, a que nos votan, en este caso uno que es diputado, nosotros estamos sometidos, y corresponde además, a todo tipo de lupa mediática y de la ciudadanía? Presentamos las declaraciones juradas, presentamos asistencia a las sesiones, tenemos que discutir y debatir, y se nos cuenta hasta las palabras que decimos en el recinto, porque aparecen estadísticas sobre las veces que hablamos, cuánto es lo que cobra un diputado, cuántas veces se aumentó la dieta o no, y nadie sabe nada de un juez. Si yo te pregunto cuánto es la remuneración de un juez de primera instancia, cuánto es la remuneración de un camarista, ¿no forman parte del poder público? ¿Cuál es, digo, por qué a la presidenta de la Nación o a algunos ministros, que está bien, le miden un cálculo de cuánto aumentó su patrimonio año a año? ¿Y por qué el Poder Judicial no está sometido a esa discusión? Ni que hablar del impuesto a las ganancias, que no pagan. ¿Por qué el Poder Judicial no sabemos cuál es su orden meritocrático por el cual alguien llega a juez? ¿Lo sabemos? No A ver, ¿y por qué no sabemos estas cosas? Porque creo que el Poder Judicial, en un Estado de derecho donde las formas de cercenamiento del poder popular no se hacen ya por la vía de un golpe de Estado y por la anulación de instituciones, se convierte en algún punto en un reaseguro de la capacidad del mercado de asignar recursos en la economía o de los intereses del mercado. Y esto creo que es real. Digo, las obturaciones en el caso de los juicios a los militares presuntamente sospechados de haber cometido delitos de lesa humanidad y las demoras que hubo. Las históricas frenos conservadores en el derecho de familia, donde prácticamente los fueros civiles se convertían en unos reguladores de las relaciones humanas entre las personas. Tenencia de los hijos, formas de verlo, no aplicación después que se sancionó de la ley del matrimonio igualitario. En el fuero penal económico y en el fuero comercial tenemos los mismos casos, digo, tenemos casos, insisto, cautelares y protecciones. Digo, cuando se reforma la ley, por ejemplo, del mercado de capitales, uno de los personas, si querés, o individuos más desprotegidos de la Argentina es el accionista minoritario. ¿Por qué la gente no veía en comprar acciones una fórmula de ahorro, una fórmula de reaseguro de sus ahorros? ¿Por qué? ¿Porque las empresas argentinas no valen? No, porque nadie le planteaba una discusión sobre una política de dividendos en una empresa. Entonces a vos te convencían de que compres una acción. Ahora, después nunca te pagaban un dividendo. Y nunca hubo una intervención de la justicia comercial en proteger a quien de buena fe compraba una participación accionaria. El ejemplo emblemático es papel prensa. Exacto. Bueno, digo, volvemos al mismo caso, pero digo, pero esto ocurrió. ¿Por qué el mercado? ¿Por qué en Brasil tenemos un mercado de valores que es, yo te diría, un cálculo rápido, 400 o 500 veces por día opera lo de la Argentina, cuando la economía de Brasil no tiene esa diferencial de tamaño? No sé ¿Por qué? Porque las empresas brasileñas valen mucho más, porque no, porque evidentemente hay otras políticas de canalización del ahorro hacia la inversión, y esas políticas tienen que ver con protección del accionista minoritario, aquel que dice yo compro una cuota aparte de una acción y quiero quedarme cada tanto recibir una renta, además de defender el valor de la acción. Entonces trabajamos con un mercado de capitales así chiquito. Y si seguimos, podemos seguir hablando de muchas cosas en el fuero penal económico. Digo, no quiero ahondar porque hay muchos temas, pero esto forma parte del debate que va a seguir. Sí decir que el Poder Judicial, como poder del Estado, obraba en respuesta a intereses que no eran los que expresaba el pueblo argentino con su voto.
Y creo que el gobierno lo que hace paulatinamente, y esto fue la ley de medios, esto es la afirmación de el matrimonio igualitario, es la afirmación de un bien cultural masivo como es el fútbol, ponerlo a disposición de todos, es, además del empleo, el salario, que son discusiones también más de fondo, pero digo, ir removiendo la ley de medios, ir removiendo obstáculos que impiden que Argentina sea una democracia masiva, una democracia popular en serio, donde realmente el que gobierna es aquel que ha sido elegido por el pueblo para gobernar. A ver, muchos de La los que deuda están- fue el principal cepo, ¿no? De poder poner el Estado a disposición de las políticas, remover el endeudamiento, donde vos tenías que 20 años previo a democracia, el voto parecía siempre recuperado para el ajuste. Tal cual. Ahora, muchos de los que nos deben estar viendo ahora quizá estén preocupados por algunas cuestiones de la economía que tienen que ver con ciertas medidas que muchas veces, si se quiere, desde la impresión, desde la instalación de los medios hegemónicos, parecen como medidas disociadas, ¿no? Digo, bueno, que es un congelamiento por acá, otro congelamiento por aquel lado, el tema de la restricción al dólar. ¿Todo esto conforma un plan económico? Absolutamente, digo, me parece que el año 2012 va a pasar a la historia económica de este país como un año emblemático en la política económica. ¿Por qué? Porque es la primera vez en la Argentina, te diría en 50 años, que una restricción del sector externo, Argentina, la presidenta de la Nación inicia su segundo mandato a fines del 2011 con una restricción externa importante. Había vencimientos de deuda por 6.000 millones de dólares. Vamos a hacer 6 y 6 para que se entienda. Los picos variamos, pero vos tenías 3 fuertes restricciones externas. Un vencimientos de deuda no renovables que había que pagar en dólares, como el cupón PBI y el Bodén. Tenías otros 6.000 millones de dólares de déficit energético, del desbalance de divisas de la energía. Y tenías otros 6.000 millones de dólares de desequilibrio en la relación con Brasil, más o menos. El gobierno arrancaba con 18.000 millones de dólares abajo. La corrección habitual, cuando un país tiene ese desequilibrio externo, es una fuerte devaluación que comprime el consumo, porque no nos engañemos, la devaluación no mejora la capacidad y aumentan las exportaciones. Lo que bajan es lo que se importa y mejora la renta de los exportadores, pero no aumenta. Digo, y la segundo tema era asociarlo a un ordenamiento drástico de la cuestión fiscal y monetaria para poder tomar deuda en el mundo, y la cuestión era una contracción que permitiera afrontar esa situación, pero que además permitiera recomponer tasa de ganancia en los sectores empresarios, sobre todo los más concentrados. Bueno, el gobierno tomó otro rumbo. Dijo, vamos a administrar el comercio exterior. Vamos a ver qué es lo que necesitamos para importar. Vamos a impedir que se compren dólares para ahorrar o que en realidad se terminen comprando dólares para girarlos y sacarlos del circuito económico. Vamos a administrar la divisa como un bien escaso y vamos a impedir que haya una devaluación que perjudique empleo, salarios, jubilaciones. Y el gobierno tuvo éxito. Llegó a fin del año con un superávit comercial de 15.600 millones de dólares, más otro poco que usó de las reservas, y completó esos 18.000 millones de dólares que tenía de brecha. Y no devaluó, no se endeudó apresuradamente, digo, no quiero estigmatizar deuda sí, deuda no, pero no salió a los mercados abruptamente y no perdió un solo puesto de trabajo. Y hubo negociación paritaria con salarios al alza. Entonces creo que la administración del sector externo, ordenada, repartiendo las cargas de forma distinta, porque digo, si acá todas las empresas y todos los que tienen excedentes rápidamente lo quieren convertir en dólares, es muy difícil pensar un país. Y además esa conversión en dólares lo que provoca es el deterioro del nivel de vida de la población. Bueno, esto es lo que cambió, el reparto de las cargas. Frente a una restricción externa, el reparto de las cargas no la pagó el pueblo. Entonces, a partir de ahí el gobierno mantuvo pertinazmente, contra la opinión de todo el mundo, los estímulos a la demanda, lo que se llama una política fiscal expansiva, reforma la Carta del Banco Central, digo, hablando de los planes, para tener una política monetaria más expansiva, reforma la Ley de Mercado de Capitales para intentar poner en marcha la canalización de ahorro hacia las empresas argentinas, y expropia YPF para empezar a caminar una política de autoabastecimiento energético. Es decir, 4 medidas estructurales que están en línea con impedir que una restricción externa la pague el común de la gente. Si vos medís entre el 81 y el 2001, esos 20 años, cada 5 años teníamos un choque externo que deterioraba la vida de la gente, pero que además acumulaba ganancias en los poderosos. Bueno, esto no pasó en el 2012. Por eso digo, el 2012, después que pase un tiempo, habría que leerlo
Y a partir de ahora el gobierno tiene un conjunto de regulaciones que van sobre alimentos y sobre energía, que son insumos masivos, para impedir esto, para impedir que haya un deterioro en la capacidad de consumo de la población. ¿Por qué hay presiones? Bueno, porque evidentemente se ha acotado la tasa de ganancia empresaria. Efectivamente, cuando dicen, bueno, se negocian salarios todos los años a la alza, tenemos una capacidad de consumo en la población importante, bueno, el gobierno lo que está invitando a esos sectores a que transformen ese excedente en inversión, que piensen en un país más de mediano plazo y que recuperen su inversión a lo largo de 10 años. Porque digo, a ver, si nosotros, un empresario compra una máquina y la quiere recuperar en 3 años y encima en dólares, tiene que ganar 33% en dólares, ¿verdad? Un tercio por año. Bueno, a ver qué país soporta. Ahora, si él la quiere recuperar en 10 años, tiene que ganar un 10%. Claro. Y en 12 un 8%. Bueno, esa es una tasa compatible con el empleo, con el salario, con la jubilación, con un país armónico. Creo que esta es la lógica que el gobierno rompió. Entonces, estamos en un momento de debate muy clave de la historia económica argentina y del escenario de este gobierno. La última. Es la tensión con la tasa de ganancia empresaria como nunca. Eso creo que es cada vez más evidente. Pero la última, esto ya tiene que ver con la capital federal, por ejemplo. El tema de las inundaciones desnudó, ¿sí?, cierto desmanejo en el presupuesto financiero de la ciudad. Estamos hablando con un especialista en lo que fue el manejo financiero de la ciudad. ¿Por qué Macri hace lo que hace? ¿Por qué las inundaciones dejaron al desnudo esa falta de obras? ¿Por qué no se invierte o hay presupuestos subejecutados? ¿Qué es lo que sucede en la capital? La ciudad de Buenos Aires, me parece que lo que las inundaciones desnudaron fueron dos cosas. Una, para no profundizar, la subejecución presupuestaria, que es importante. Pero además, lo que desnuda es la incapacidad, en este caso del macrismo, de la derecha liberal, como lo quiera llamar, de tener un Estado presente y resignifica el rol del gobierno en la ciudad. Yo creo que ni el opositor más recalcitrante de la ciudad de Buenos Aires hoy cree que Macri se puede hacer cargo de la emergencia que vivió. Por eso le reclaman al gobierno nacional, por eso yo escuchaba tu editorial y fue maravilloso los jóvenes volcados a la calle, y eso también los pone nerviosos. Porque el gobierno nacional y la presidenta estuvo en Barrio Mitre, los jóvenes estuvieron dando respuesta. ¿Y dónde falla el gobierno de la ciudad? Primero, en lo inmediato. Falla en lo que hoy hizo mal, casi como una puesta en escena, que es cuando hay una alerta meteorológico, lo primero que hay que hacer es advertir a la población que viene una tormenta, que puede ser peligrosa, y que hay que tomar una serie de medidas, digamos, de mitigación. Por ejemplo, restringir la movilidad. 3 muertos tienen más de 80 años, una señora caminando por la calle. Bueno, los adultos mayores, frente a una alerta meteorológico, que restrinjan su movilidad, que se queden en sus casas. Sí, cuestiones más de sentido común, ¿no? Los autos, retirar los autos de las zonas anegables. Alguien guarda su auto en una cochera subterránea al lado de un arroyo, en una alerta meteorológico. Digo, ese es el Estado presente. Dicen, señor, retire su auto de ahí. Tercer tema, obviamente, basura y destape de sumideros. Cuarto tema, avisar que van a cortar la luz. Y que si alguien, vamos a poner un tema menor, tiene cargado su freezer o tiene temas perecederos, bueno, que tenga la posibilidad de buscar otra forma de refrigeración en otro punto de la ciudad donde no se corte la luz. Poner la policía en la calle, la metropolitana, en la noche que llueve, poner los camiones de desagote de sótanos, todo ese conjunto de medidas, y tener al jefe de gobierno, a sus ministros en defensa civil monitoreando el alerta. Claro. Y después podemos discutir, y eso es más largo, por qué siempre estas políticas liberales terminan desequilibrando el Estado y el Estado termina cooptado para un consorcio de amigos, endeudado, con impuestazos sobre quien no corresponde. Si vos ves la política fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, es diametralmente opuesta a la política fiscal nacional. Me quedo con esto último. Para pensar, para reflexionar, este programa es un poco el programa que tiene la voluntad de pensarlo todo. Así que, Peretti, le agradezco mucho la presencia aquí. No, al contrario, gracias por la invitación. Invitado, y ahora nos estamos yendo a una tanda. En un ratito volvemos. Ya está aquí Manuel Garrido, está Estela Maris Córdoba, y vamos a estar hablando con ellos sobre esta reforma judicial que ha enviado el Poder Ejecutivo al Parlamento. Diciendo más en los medios que mis canciones me voy dando cuenta de mi error, que no es poco. Diciendo más en los medios que mis canciones me voy dando cuenta.
Seguimos en Mil Voces y tenemos la presencia aquí esta noche de la diputada por el Frente para la Victoria, Estela Maris Córdoba. Buenas noches. ¿Qué tal? Manuel Garrido, diputado del UCR. Buenas noches también. Hola, buenas noches. Bueno, esta semana nos sorprendió la presidenta con el envío de un paquete de 6 leyes modificatorias del Poder Judicial que han provocado mucho revuelo, mucha polémica. La voluntad en algunos de debatir, la voluntad en otros de no debatir quizá demasiado. ¿Cuáles son sus impresiones, digamos? ¿Qué es lo que significa este proyecto enviado al Parlamento? Vamos a empezar, si le parece, Manuel, por la mujer, por la dama. Gracias. Estela Maris. No, me parece que no es tanta sorpresa porque ya la presidenta lo había anunciado en su discurso del 1 de marzo. Sí se estaba esperando concretamente el texto de los proyectos de ley. Y a mí me parece que es una deuda que la política y la institucionalidad tenía para con la gente, que es la reforma, empezar a reformar la administración de justicia de nuestro país, que es el poder que no ha tenido prácticamente reformas durante la democracia y que implica empezar a cambiar también el modelo de estructura judicial que tenemos, profundizando la democracia. Por eso me parece muy destacable, por ejemplo, el hecho de abrir a la participación popular la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura, que hay que aclarar que no es que los jueces van a ser elegidos por el voto popular, sino los miembros del Consejo de la Magistratura, que son quienes seleccionan a los jueces y quienes tienen a cargo, según nuestra Constitución, la administración del Poder Judicial. También los cambios que implica la ley del Consejo de la Magistratura para que realmente el Consejo administre el Poder Judicial y no sea un convidado de piedra en la administración, me parece que va a eficientizar y además va a permitir aliviar a la Corte, que hoy tiene que administrar, reglamentar y encargarse de las sentencias y de los más de 9.000 casos que tiene. Me parece que en este caso eso la va a aliviar y las cosas se van a poner en el lugar que corresponden, lo mismo que todo lo que implica con la transparencia de los actos de la Corte y de los demás tribunales de justicia, la publicación, la apertura de las declaraciones juradas, el igualar y no discriminar para que las personas que quieren ingresar como empleado de la justicia lo puedan hacer y tengan igualdad de oportunidades en ese sentido y no se siga manteniendo este privilegio de la familia judicial, entre comillas. Me parece que todas estas modificaciones son muy importantes para empezar a acercar al Poder Judicial a la gente, que es un poder que ha estado durante mucho tiempo como oculto, como que no se sabe quiénes son, ni cuánto cobran, ni muchas veces qué hacen. Entonces me parece que se está profundizando la democracia con todos estos cambios y lo que no se puede negar, me parece que en ninguna instancia, es que la presidenta, desde que fue elegida en su segundo mandato, está cumpliendo con aquello que prometió. En la sintonía fina estaba la profundización de la democracia, democratizando la justicia, y eso es lo que está ocurriendo. Garrido, me imagino que otra opinión. Sí, es cierto que la justicia necesita de reformas, es cierto que en el tiempo que lleva la recuperación de la democracia es el poder que menos modificaciones experimentó. Es cierto que hay un gran déficit de visibilidad, de transparencia y también de falta de eficacia en el funcionamiento de la justicia. Y nosotros compartimos la necesidad de discutir y debatir profundamente estas reformas necesarias para el funcionamiento de la justicia. Lo que creo es que las propuestas que hace la presidenta, más allá del título de democratización, se quedan muy cortas y muchas veces me parece que generan riesgos para la vigencia óptima de la democracia, y creo que es muy malo que se diga que no se le va a modificar ni una coma a los proyectos porque hay muchas cuestiones que contienen estos proyectos que son sumamente riesgosas. Creo que los proyectos muchas veces manifiestan o exhiben una idea de que o la confianza de la presidenta en que el Estado va a seguir siendo manejado por ella y todo lo que ella hace es considerado como bueno. Creo que muchas de estas modificaciones abren la posibilidad de abusos de cualquiera que tenga la posibilidad de ejercer el poder ejecutivo y del manejo de la justicia, y que pone una herramienta o pone el Poder Judicial a disposición de quien gane una elección por las características propias de cómo se van a integrar por vía de elección los consejeros simultáneamente con la elección presidencial a partir del año 2015, que
básicamente va a supeditar el funcionamiento de la justicia, la designación de jueces y la remoción de jueces a quien tenga una mayoría ocasional cuando gane una elección presidencial. Y me parece que esto es novedoso, es algo que es sumamente riesgoso y que merecería un debate mucho más profundo que lo que se anuncia, en el sentido de que no se va a introducir ni una coma en estos proyectos. Esto solamente respecto del Consejo de la Magistratura. Después hay un montón de otras cuestiones que también se plantean que merecerían un debate y un análisis mucho más profundo. Hay muchísimas cuestiones que se están planteando que muchas veces van a generar un impacto negativo en el goce de ciertos derechos, y me parece que esto, por lo menos, es irresponsable. Hoy yo hablaba con el titular de la bancada del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, y me dijo que no, que estaban permitidas las modificaciones y que eso se iba a debatir. Sí. Y puso como modelo el tema de la ley de medios, que tuvo 300 modificaciones o más. Sí, a mí me parece que por un lado no es cierto que no se estén modificando, ya en los dictámenes de comisión del Senado se han introducido algunas modificaciones a los proyectos, y lo otro que me parece mucho más riesgoso para la gente, más que pensar en el futuro, si viene otro presidente, si cómo va a utilizar la ley, me parece mucho más riesgoso lo que está pasando hoy, que es que en el Consejo de la Magistratura no podemos avanzar en la designación de los jueces, más allá de que los concursos, hay concursos como el que se ha hecho muy famoso, el 258, cuando se trataba de cubrir la vacante para el Juzgado Civil y Comercial Federal, que tenía que dictaminar supuestamente sobre la ley de medios y toda esta cuestión. Mucho más riesgoso para la gente es que el Consejo de la Magistratura no pueda cumplir la función para la que ha sido creado, que es la designación de los jueces. Entonces me parece que el apelar a que hoy los miembros del Consejo de la Magistratura se elijan por votación popular es abrir la participación hacia la sociedad y que la sociedad sepa qué está pasando dentro de un órgano que tiene que elegir, seleccionar y nombrar los jueces, y que hoy se está viendo paralizado en esa que es su función natural por una obturación de esas mayorías, neutralizando la oposición, que es una minoría, la posibilidad de que los ciudadanos puedan contar con la designación de jueces. Entonces me parece que la apelación que hace la presidenta en esta instancia enviando este proyecto es justamente profundizar la democracia y decir, bueno, señores, que todo el mundo sepa quiénes son y que la gente elija quiénes son los que van a seleccionar a los jueces de la República, a los jueces federales, a los jueces de la Nación. Y por otra parte, algo que me parece también muy importante y abarcativo es esta cuestión de que ya no sea necesario ser abogado para ser miembro del Consejo de la Magistratura. Porque en los últimos 10 años y en la instauración de este modelo político y social que viene transformando la Argentina, ha habido la incorporación de nuevos derechos, ha habido la inclusión de derechos de las minorías, ha habido cambios importantísimos en leyes como la del matrimonio igualitario, como la ley de trata de personas, y nosotros necesitamos también jueces que cumplan con el perfil no solamente del conocimiento jurídico, sino también que estén imbuidos de esos nuevos cambios sociales y políticos que se vienen produciendo en la Argentina. Entonces a mí me parece que más allá que yo respeto la opinión de Manuel, pero la verdad que ya estoy cansada de que siempre que desde el oficialismo llevamos adelante leyes que provocan transformaciones, la oposición siempre está asustando con lo que va a pasar, ahora con lo que va a pasar si eligen otro presidente. La verdad que todas las leyes son perfectibles, pero me parece que esta instancia de modificación de la estructura judicial es una instancia que se viene esperando desde hace muchísimos años, y si no que lo digan, lo pueden decir quizá a quienes tengo muchísimo respeto, y creo que todo el pueblo argentino, como son las madres, las abuelas, las dificultades que se ha tenido para avanzar en los casos en los que se investiga crímenes de lesa humanidad, porque dentro de la estructura judicial hay estructuras cómplices con los propios genocidas. Entonces, esto que hoy estamos iniciando, no tengo dudas que hacen falta modificar seguramente muchas cosas más, pero es un primer paso que me parece importantísimo y sobre todo apelando a la participación popular. Manuel Garrido, tengo un minuto. Un minuto. Bueno, lo que yo diría es que llama la atención que el único organismo que el gobierno o el Poder Ejecutivo no maneja es el Consejo de la Magistratura, y justamente el efecto inmediato que esto va a provocar. Por ejemplo, se fija que inmediatamente se va a llamar a elección y se va a incrementar automáticamente el número de miembros del Consejo de la Magistratura, claramente apunta a que el Poder Ejecutivo pueda tomar decisiones y que pueda imponerse
automáticamente en las decisiones que tome el Consejo de la Magistratura. Para peor, además, exigiendo un número más bajo para nombrar y también para echar jueces. En un sistema democrático tiene que haber también consensos y bueno, este es un gobierno que está acostumbrado a manejar fácilmente el Congreso con la mayoría que tiene y ahora el impacto inmediato que se va a generar es una modificación automática para alinear el Consejo de la Magistratura a la voluntad del Poder Ejecutivo. Justamente todo lo contrario a lo que se pensó cuando se creó el Consejo de la Magistratura por la experiencia pésima que habíamos tenido durante la década menemista. Entonces volvemos a un esquema en donde el Poder Ejecutivo va a poder fácilmente designar jueces o removerlos cuando haya decisiones que no los satisfagan. La verdad que esto me parece Eso no es verdad, para mi punto de vista es un paso atrás. Me imagino que el debate va a seguir, podemos seguir charlando sobre esto. Me parece que es uno de los debates, a mí particularmente, más riquísimos que hemos tenido en el último tiempo. Precisamente porque creo yo, sinceramente, sí que es un poder, y en esto coincidían al comienzo los dos, que ha dejado mucho que desear en estos años, el que menos se ha modificado, sí, ¿no? Desde la vuelta a la democracia. Eso no es verdad, lo que acaba de decir Mel, porque primero le quiero agradecer porque decir que todas las modificaciones estas van a terminar con que el Poder Ejecutivo esté manejando a la justicia, quiere decir que ustedes tienen ya la previsión de que vamos a ganar las elecciones, entonces ya nos dan la mayoría de primera instancia, cosa que me hace sentir muy bien. Pero por otro lado, los miembros que se han aumentado en lo que es la composición del Consejo de la Magistratura siguiendo el equilibrio que pide nuestra Constitución, no son precisamente los que tengan que ver con los legisladores ni con el representante del Poder Ejecutivo. Los miembros que se han aumentado, digamos, para equilibrar son los representantes de los abogados, de los jueces y de los académicos. Así que, bajo ningún punto de vista, esto tiene la intención de que quede bajo la órbita del Poder Ejecutivo. Eso podría ser si se hubiese aumentado otro representante más del Poder Ejecutivo. No va a interesar de dónde salieron, si son académicos o qué, porque se los va a votar por lista partidaria. O sea que si son académicos, si son jueces, si son abogados, esa es la democracia. Es irrelevante absolutamente. La gente es la que va a decidir cuál es la lista que apoya. Sí, claro, pero en base a un criterio partidario. No tiene nada que ver. Y por nada supuesto, que ver si son abogados. los partidos políticos son instituciones fundamentales de la República No, y eso lo dice la Constitución. Sin lugar a dudas, pero... Si no competimos a través de los partidos políticos, no sé a través de qué otra forma, a través de las corporaciones que designan jueces o que han armado los sistemas de forum shopping, me parece que no. Lo más sano es competir democráticamente a través de los partidos políticos y proponer quienes queremos que sean los consejeros de la magistratura. Maris, Manuel, los invito a casa a comer un asado y seguimos charlando sobre esto. Va a ser, insisto, una discusión apasionante. Esto no termina acá. Espero verlos también Yo llevo debatir allí en el empanadas Congreso. tucumanas, Me encanta. Manuel, vos no sé con qué invitas. Yo con, algún buen vino. Bien, vino, perfecto. Bueno, acá en la tele la ley es el director. Entonces me están marcando que nos tenemos que ir ya mismo a una cosa. Les agradezco mucho que hayan estado acá, frente para la victoria. UCR, Estela Maris Córdoba, Manuel Garrido, gracias. Esto es Mil Voces. Ya volvemos en el próximo bloque. Tenemos a los actores de una película que va a dar muchísimo que hablar. Puerta de Hierro, El exilio de Perón. Acá va a estar Galimberti y López Rega, me dijeron, acá sentados en este mismo sillón. Ya volvemos. Diciendo más en los medios que mis canciones me voy dando cuenta de mi error, que no es poco, reflexiono con cierto. Diciendo más en los medios que mis canciones me voy dando cuenta de mi error, que no es poco, reflexiono con cierto temor. Último bloque de Mil Voces y tenemos invitados que son director de cine, actores. Recién les decía, iban a estar sentados aquí Galimberti y López Rega. En realidad Galimberti no pudo venir, en su lugar llegó en representación Jorge Antonio, que en un momento se los voy a presentar. Pero primero que nada tengo que saludar a Dieguillo Fernández, que es el codirector de Puerta de Hierro, El exilio de Perón. Digamos que el otro codirector sería... El otro codirector es Víctor Laplace, ni más ni menos. Que nada quien menos que Perón. al general también. Bueno, a ver, ¿cómo surgió la idea de esta película de una zona inexplorada, digamos, ¿no? De lo que era la biografía. Era un proyecto que Víctor traía desde hace muchos años, que había empezado a trabajarlo con Carlos Sobes en su momento y siguió con ganas de hacerlo. Yo había trabajado con Víctor en algunas otras cosas y estábamos con un proyecto que no era trabajando y de repente Víctor dijo, no, lo que tengo que hacer es esto, tengo ganas, era su proyecto de siempre, escribí un guión con Leo D'Agostino
Y a partir de ese guión me convoca a mí a trabajar de script doctor sobre el guión, que es un trabajo de análisis y reformulación del guión pronto a filmarse. Y luego de eso, inclusive antes barajamos algunos otros actores que podían hacer de Perón. Víctor quería dirigir definitivamente y pensamos otros actores hasta que, digamos, cuestiones de producción y... ¿Se puede decir alguno de esos actores? ¿No? Sí, se puede decir. Habíamos pensado en Javier Bardem. Como Perón. Y hubo un contacto, Víctor logró un contacto, todo lo que pasa que en ese trayecto Bardem ganó el Oscar en Sin lugar para los débiles y ya se hizo imposible presupuestariamente Estaba tenerlo. fuera de, claro, de pero cassette, creo que pero igualmente es un personaje que Víctor tenía que hacer, no porque no lo haya interpretado, pero este Perón es un Perón completamente diferente, un Perón no visto, un Perón que sorprende por lo humano, por esa cosa que encontró Víctor de mostrar al hombre detrás del mito y que creo que es una de las principales atracciones que la película propone como mirada nueva sobre el personaje. Fito Gianelli, yo tengo un poco de miedo ahora, ¿no? Porque estoy en presencia de López Rega de la película. Paso, sí. El tristemente célebre brujo López Rega, el que dio inicio y abrió la puerta para una etapa funesta de la Argentina, el creador de la AAA. Bueno, y tuvimos que encararlo con un poco de inconsciencia, apoyándonos en aquellas zonas que uno tiene como actor profesional para poder encarar un personaje de esta magnitud, ¿no? Difícil, un tipo oscuro, con poca presencia, siempre se mantenía en las sombras. Entonces, confié mucho en la mirada de acá de Dieguillo y de Víctor, y me largué a componer este López Rega. ¿Y qué López Rega pudiste construir a partir, imagino yo, también de, no sé, de la información que te da el guión, pero también de alguna lectura como tuya? te decía, hay pocos videos, hay poco material de este tipo, más allá de todo lo que se sabe popularmente. Y apelé a las consecuencias, más que nada, que produjo en nuestra sociedad. Uno como profesional, como actor, siempre tiene que defender a su personaje. Por lo tanto, necesité justificarlo. Y yo creo que él, en toda su locura, en toda esta cosa esotérica, metafísica y locura que sí tenía, defendía a Perón. Él lo defendía, él lo cuidaba. El desafío que nosotros con Víctor nos enfrentamos era, nosotros íbamos a mostrar el momento en el que López Rega entraba en la vida de Perón. La película cuenta todo su exilio, desde el 55 hasta noviembre del 72, previo a su primer vuelta, y lo que contamos del periodo de López Rega en relación con Perón es desde que lo conoce, y cuando lo conoce por primera vez, mostramos nosotros la escena del primer encuentro. La disyuntiva era decir, vamos a presentar al López Rega que nosotros ya sabemos que fue, o al que Perón vio en ese momento, ese tipo pusilánime que bajaba con las valijas y que parecía ser una especie de mayordomo de Isabel. Y que agradecía el trabajo que estaba dando. Ese es el desafío, decir, bueno, no, nosotros vamos a mostrarlo en ese inicio como imaginamos desde ya, aparte de la documentación. Digo, la película tiene mucho rigor histórico, pero también tiene una zona en donde Víctor y yo nos permitimos darle un poco de rienda suelta a nuestra subjetividad para imaginar cómo había vivido ciertas cosas cotidianas el general en su ámbito más íntimo. Quiero presentar a Javier Lombardo. Él es Jorge Antonio en la película. Jorge Antonio. Jorge Antonio es un personaje, como decía Fito, de López Rega, digamos, es un personaje que era de un perfil muy bajo, un hombre muy poderoso, pero de un perfil bajo, y yo también lo busqué datos, y no era fácil encontrar datos. Hasta que di con un reportaje de Román Lechman, Jorge Antonio ya grande, y yo quería escucharlo, quería escuchar la voz. Porque es un personaje que no está mucho, no hay mucha data. Cuando lo escucho hablar, se me revela un poco la manera de encararlo, digamos. No porque yo hiciera la voz de él, sino porque había un tono, una manera de hablar, en un ritmo. ¿Pero qué detectaste? Detecté un tipo muy relajado, relajado. Un tipo que muy fluido, muy relajado, ya estaba grande, pero contaba anécdotas muy graciosas.
Ah, mira, sí, Sí, eso es muy graciosas. Ahora, era el mecenas de este Perón. Sí, sí, en el sí. exilio. Era, digamos, terminó, creo, siendo uno de los confidentes muy cercanos de Perón. Y era un hombre que movía muchas cosas, digamos, no solamente a nivel económico, sino que realmente era un personaje de mucha confianza de Perón y que estaba muy cerca de él y se fue acercando cada vez más, digamos, ¿no? Y un personaje muy enigmático. Y a la vez, ya te digo, cuando yo lo escuché hablar me resultaba un tipo muy relajado y que era muy Divertido. Muy divertido, sí. A ver, Diguillo, y esto me imagino que se lo habrán preguntado en la película, ¿no? Digo, ¿por qué Perón en el exilio se rodea de estos personajes y no de otros? Porque realmente son personajes densos en términos de, a ver, la historia de López Rega, la historia de Isabel, porque Isabel y no otra, digo. ¿Tenía mucha capacidad de selección? O sea, ¿tenía mucha gente rodeándolo? Y ¿O se nosotros- quedó con lo que había? Y investigamos, digo, más allá de lo que sabíamos previamente, tanto a Víctor por pertenecer a otra generación, también desde su militancia. Yo particularmente nací un mes después de donde la película deja de contar. Digo, perteneciendo a esa generación un poco más joven, digamos, pero a los dos nos interesaba el peronismo desde antes de hacer esta película. Desde ya, y eso de alguna manera también nos terminó de juntar. Y sí, hay algo de que uno piensa que Perón, por ser el personaje que era, bueno, el que sigue siendo, pero el que era en ese momento en vida, tenía las posibilidades de rodearse de quien quisiese. Y sin embargo, cuando uno empieza a ver al hombre detrás del mármol, ¿no? Empezamos a ver un tipo que estaba solo, que su círculo se empezó a cerrar, que muchas puertas se cerraron cuando empezó, digamos, toda esa primera etapa latinoamericana, en donde iba de un lado a otro, inclusive cuando en República Dominicana solo, en una casa con Isabel. Pero sin dinero, ¿no? Sí, sin dinero. Jorge Antonio ocupando ese lugar de sostén económico. Y lo de Isabel es, sabemos lo que sucedió históricamente con Isabel, que llegó a ser presidente de la República y las cuestiones políticas que involucraron su presidencia. Pero por otro lado es la mujer que estuvo todo ese tiempo al lado de ese hombre. Digo, ahí hay algo en lo humano, digamos, sin entrar en matices políticos, que es otra Claro, discusión. nosotros la vemos con el diario del lunes. Exactamente, ahí hay algo de acompañamiento, incluso la presencia de López Rega, de intromisión definitiva en su círculo íntimo. Cuando digo íntimo me refiero a intimidades absolutas, digo, desde el masaje prostático hasta el remedio. Digo, entonces uno imagina que Perón es un tipo como era y a la vez tenía una necesidad de tipo que envejecía enfermo, envejecía lejos. Y esa crisis, Perón nunca se mostró como un tipo al cual había que tenerle pena. Eso también es destacable en su personalidad. Claro. Pero estaba con ese círculo que me parece que yo suscribo a la línea de que Perón no tuvo tantas posibilidades de elegir. ¿De elegir con quién? Tenemos los últimos 2 minutos. Esta película se estrena mañana. Se estrena mañana en todos los cines. En todos los cines. En todos los cines del Buenos Aires, del conurbano, de Rosario, Córdoba y Ciudad de Santa Fe. Es una película para verla porque, primero, es apta para todo público, es aleccionadora, es pedagógica, tiene un cuento que si le cambiamos el nombre, por ejemplo, es perfectamente entendible y conmovedora, puede llamarse Luis Alberto, se llama Juan Domingo Perón, el protagonista, que le agrega muchísimo. Bastante. Pero, pero igual se sostiene como historia en sí misma, digamos, más allá de los personajes. Sí, y habla que no necesitas ser político o haber militado. Y esto es lo bueno de la película. Y entendés, y te conmueve, y conoces a un Perón, conoces a un líder, un tipo que marcó muchísimo en la Argentina. Muchísimo. Y una película humana, que habla de un problema humano de un hombre al que le pasaron determinadas cosas, que además era Perón, ni más ni menos, pero que era un hombre. Entonces, en las proyecciones que ya hicimos en el Festival de Mar del Plata, que la película ganó premios y todo, lo que conmovía al público heterogéneo, no ni al público militante particularmente, ni al histórico peronista, sino al público heterogéneo, era que se conmovían porque había una historia humana. Exacto. Y después les costaba ponerle palabras, porque era Perón con el que se habían emocionado. Pero, Sí, yo Javier. creo que la película tiene esos dos pilares, ¿no? Digamos, la emoción, digamos, que es emotiva, y después que uno va a ver un Perón íntimo que no vio en otras películas. No es el Perón de bronce, sino es el Perón inseguro,
el Perón que duda, Claro. el Perón humano, digamos. Y es interesante porque muestra una cosa que creo que no se vio en otras películas sobre Perón. Bueno, en estos casos hice mucha merda, así que espero que haya muchísima gente, que funcione mucho el boca a boca, sobre todo. Ojalá. Me parece que es una propuesta audaz, de una etapa realmente desconocida o poco conocida de Perón, y todo lo que contribuye también a la memoria histórica me parece que es un hallazgo y algo que es sumamente valorable. Así que felicitaciones de antemano, la voy a ir a ver, después les comento cómo me fue. Y bueno, a los que nos están viendo, por supuesto, recomendar, apoyen al cine argentino, apoyen este tipo de películas también, cuesta muchísimo, muchísimo hacerlo, y la verdad es que se han metido no solamente con el mito, con un personaje, sino con un pasaje que quizá nos permita entender por qué Perón luego vuelve a la Argentina como vuelve, de la manera en que vuelve, afectado por la salud, pero también por una circunstancia de personas a su alrededor que quizá no fueron todo lo aconsejables. Pero bueno, ¿quién podía contradecir al líder, ¿no?, en aquella época? Nos estamos despidiendo, hasta el miércoles que viene. Esto ha sido Mil Voces. Gracias por estar ahí. Sigan en CN23 y, como siempre digo al final, que no se corte. Chao. Diciendo más en los medios